Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos a algunos de ustedes ya por una segunda vez. Qué bueno que han dispuesto su corazón a llegar aquí hasta la casa de oración para darle la honra y la gloria al único merecedor. Con esto tengo unos anuncios que dar. El primero sería que el próximo viernes, este viernes que viene, no tendremos tardes de café. Ya se había anunciado, pero este viernes no habrá tardes de café. El segundo es de que este sábado que viene es el primer sábado del mes. Y tenemos el desayuno de caballeros. Este sábado esto es a las 8 de la mañana. Esto es para los caballeros. Están todos invitados junto con sus hijos. Y el tercero es de que el próximo domingo habrá clases para nuevos miembros. Quien quiera de ustedes que todavía no sea un miembro oficial de la iglesia, el próximo domingo habrá clases. Si ustedes quieren hacerse miembros o cualquier otra pregunta que tengan, por favor contacten a Jairo, él lo va a estar dando en español. Pero esta es una clase para los nuevos miembros que será de 3 de la tarde el próximo domingo a las 3 de la tarde a 5 de la tarde. Para más información o más detalle, contacten a Jairo, por favor. Y con esto, esos son todos los anuncios que tengo. Ahora sí, se ponen de pie para dar inicio a nuestro servicio y nuestro llamado a la adoración lo encontramos en Salmos o en Salmo 111. Nuestro llamado a la adoración lo encontramos en el Salmo 111, del 1 al 3. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén. Ahora si me acompañan a hacer una pequeña oración, por favor. Padre nuestro, que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Padre eterno. Señor, estamos aquí en este lugar reunidos para honrar, glorificar y adorar tu santo y bendito nombre. Señor, pido y pongo este servicio delante de ti. Señor, y no nos paramos aquí en este lugar por nuestros propios méritos, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros, Padre eterno. Señor, que este servicio sea de olor grato ante tu presencia, que cada palabra o cada alabanza, Padre eterno, sea en su totalidad para honrar y bendecir tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo pido en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sentarse, por favor. Y continuaremos con la lectura que está en Juan 3, el Evangelio de Juan 3. Y si tienen su Biblia, espero que sí la tengan, si la abren y me siguen con sus ojos. El Evangelio de Juan 3, de los versículos del 14 al 21. Y dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz
obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si se ponen de pie para realizar el siguiente canto. Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más a nuestro servicio en español. Es bueno verlos, es bueno cantar juntos, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos saben, vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a proceder a la palabra. Otra cosa que quiero recordarles es que recuerden que la ofrenda la pueden depositar en la cajita que está afuera, en una de las mesas negras. El que haya dispuesto en su corazón a ofrendar, está ahí la cajita. ¿Okay? Vamos a ir a orar al Señor y luego vamos a dar inicio a su palabra. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre, buen Dios, te agradecemos en esta hora. Primeramente por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos juntos como hermanos para adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos y contemplar el rostro de nuestros seres queridos, de contemplar
contemplar, Señor, tu majestad y tu gloria a través de la creación. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por el regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito a la tierra a morir en la cruz, pero no solamente morir, sino resucitar, llevando la carga del pecado nuestro. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos salvación. Señor, en esta hora también venimos delante de ti presentando nuestro agradecimiento, nuestra adoración, y como lo decía el hermano Ángel al principio, nos presentamos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien es el que nos da entrada y acceso hasta el trono de la gracia, y nos presentamos agradeciéndote, alabándote y glorificándote, Señor. En esta hora, Señor, oramos por las ofrendas que ya han sido recaudadas en la mañana y en este servicio, Señor, a mis hermanos que no estuvieron en la mañana y que han dispuesto en su corazón ofrendar, Señor. Que tú bendigas al dador alegre, pero sobre todo, Señor, que tú nos des sabiduría aquí en la iglesia para usar esos fondos para que tu reino avance en el mundo, para que tu evangelio sea predicado no solamente en Colombos y en Nebraska, sino en toda la nación y en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a administrar bien esos recursos y que, Señor, tu evangelio siga siendo predicado hasta el día en que tú vuelvas. Señor, también vamos a dar paso a la predicación de tu palabra. Señor, esta mañana escuchamos un excelente mensaje en donde nos recuerdas, Señor, las promesas, el sacrificio, y lo celebramos, Señor, y estamos agradecidos. En esta hora también vamos a escuchar otro mensaje. Señor, tu palabra tú la inspiraste y la dejaste para fortalecer la fe de los hermanos, para guardarlos del error, del engaño. Así como en la mañana escuchábamos, también en esta hora vamos a escuchar, Señor, la palabra que tú inspiraste por medio del apóstol Juan. Y vamos a continuar explorando, Señor, lo que tu palabra dice. Te pido que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú, Señor, tomando mis palabras y mi vida, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome. Guárdame del error y no permita, Señor, que me aparte a ningún lado. Que sea solamente tus palabras para edificación de tu iglesia y para proclamación de tu evangelio, Señor. Ayúdame a hacer obra de evangelista y a traer gloria a tu santo y bendito nombre. Señor, prepara las mentes y los corazones de mis hermanos, las mentes y los corazones de nuestros amigos que nos visitan. Y que, Señor, tu palabra sea plantada en el corazón. Y que sea tu Espíritu Santo aclarando la mente, trayendo iluminación y convicción al corazón de cada uno. Oramos estas cosas en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, si tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, vamos a estar en el capítulo 1, versículos 5 al 10. Pero antes de leerlo, hermanos, quiero recordarles que el mes pasado iniciamos esta nueva serie en la primera carta de Juan. Comenzamos, recuerdan, con una introducción que nos brindaba una visión bíblica de quién es Cristo. En esta visión bíblica de Cristo pudimos observar tres aspectos muy importantes según lo que expresó Juan. En primer lugar, destacamos su preexistencia, tal como se lee en el versículo 1, lo que era desde el principio. Es decir, que Cristo existe desde la eternidad pasada. En segundo lugar, examinamos su encarnación, tal como lo describe el texto, lo que hemos oído
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y esto resalta la experiencia directa de Juan y otros testigos con el verbo encarnado. Por último, subrayamos la deidad de Cristo, afirmando que Cristo es Dios. Ahora bien, esta tarde continuamos con nuestra serie en esta carta. Para muchos, esta carta puede resultar difícil de leer debido a las aparentes contradicciones que presenta. Sin embargo, hermanos, no hay confusión alguna. Lo que Juan hace a lo largo de toda la carta es mostrar contrastes para contrarrestar los errores doctrinales y herejías que, si recuerdan, en ese momento se estaban introduciendo en las iglesias de Asia Menor. Es fundamental que tengamos claro el contexto de la carta para poder comprender a qué se estaba refiriendo Juan. Y en esta carta Juan nos guía a través de contrastes, no para confundirnos, sino para aclarar y afirmar la verdad sobre la persona de Cristo y sobre la fe cristiana. Es un llamado a mantenernos arraigados en la verdad en medio de influencias engañosas que amenazan distorsionar la doctrina bíblica. Y al igual que en el tiempo de Juan, esto sigue siendo una amenaza en nuestros días. Siempre estamos amenazados por doctrinas engañosas. Y esta tarde quiero que continuemos explorando más a fondo los pasajes de la carta de Juan, buscando discernir, hermanos, la verdad en cada contraste que presenta Juan. Al entender también el contexto y la intención de Juan, podremos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida cotidiana y fortalecer nuestra fe en Cristo, hermanos. Y a medida que avancemos en esta serie, quiero recordarles la importancia de escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, buscando la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad y poderla aplicar a nuestras vidas, porque de nada vale tener conocimiento si no la podemos aplicar a nuestras vidas. Y oro al Señor para que esta tarde, hermanos, sea una nueva oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento de Cristo y fortalecer nuestra fe aún en medio de cualquier confusión que se presente. El mensaje de esta tarde se titula Andemos en luz, y quiero enmarcarlo bajo 3 encabezados que nos servirán en el desarrollo de estos versículos. En primer lugar, Dios es luz, es lo que presenta Juan. En segundo lugar, Juan presenta un primer contraste entre las tinieblas y la luz, así que ese será nuestro segundo encabezado, las tinieblas y la luz. Y en tercer lugar, el engaño y la confesión, que es otro contraste. Así que vayamos ahora sí a leer nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Lean, sígame con su vista. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces abordamos nuestro primer encabezado en el versículo 5.
Dios es luz. Como ya mencioné, Juan realizó una introducción excepcional al proclamar que el mensaje de Jesucristo, quien es la palabra de vida, se ha manifestado, y esto le permite a los creyentes tener comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Ahora, Juan lo que hace es comienza a expandir este mensaje de comunión, mostrando que esta comunión incluye luz y verdad. Y el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y este es el que anunciamos. Dios es luz. Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que el carácter de una persona refleja al Dios que adora. Por esa razón, Juan inicia esta sección de su carta mostrando quién es Dios, y él dice que Dios es luz. Y si prestamos atención al texto, Juan afirma que este es el mensaje que hemos oído de él, lo que significa que Juan no es el creador de este concepto o de esta enseñanza, ya que el Señor Jesucristo le transmitió el mensaje. El hecho de que Juan destaque que este mensaje no es una invención suya, sino que proviene directamente del Señor, subraya la autoridad y veracidad de su enseñanza. Es un recordatorio de que la comprensión de Dios como luz no es una especulación humana, sino una verdad revelada por Dios, y merece nuestra atención y nuestra reflexión también. Al reconocer a Dios como luz, nosotros también somos desafiados a examinar nuestro propio carácter y adoración. Y yo les preguntaría, hermanos, ¿reflejamos la luz en nuestras vidas? ¿O permitimos que las tinieblas de la deshonestidad, la injusticia y el engaño oscurezcan nuestro caminar? El apóstol Juan, quien fue testigo ocular de la vida y enseñanzas de Jesús, no deja espacio para la ambigüedad, porque él proclama que Dios es luz, y este no es un concepto abstracto o simbólico, sino que es una verdad intrínseca que define la esencia misma de Dios. La luz, hermanos, en su pureza y claridad, muestra la verdad, la rectitud y la ausencia total de la oscuridad. La elección de Juan de presentar esta revelación como un mensaje recibido directamente del Señor, otra vez, refuerza la autenticidad y la autoridad de esa declaración. Esto, hermanos, no es una especulación teológica, sino una verdad revelada, y como verdad demanda una respuesta. Ahora bien, Juan, al decir que Dios es luz, muestra por lo menos 5 cosas. En primer lugar, Dios es esplendor y gloria. No hay nada más glorioso que ver cómo el esplendor de la luz atraviesa las tinieblas. No hay nada mejor que eso. Y en Dios no existe la posibilidad de tropiezo. Su esplendor ilumina cada rincón, cada parte, y no deja ninguna sombra. Dios es luz. En segundo lugar, Dios se revela a sí mismo. La luz se manifiesta por encima de todas las cosas, así que al decir que Dios es luz, solamente destaca que no hay secreto o escondite que se escape al ojo de Dios, hermanos. ¿Recuerdan al salmista que dice: ¿de dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a correr? ¿En dónde me voy a esconder de tu presencia? Si bajo al Seol, ahí estás tú. Si subo, si bajo, donde sea. No hay un lugar en donde podamos escondernos de la luz penetrante de Dios. En tercer lugar, este texto muestra que Dios es puro y santo. No existen tinieblas que puedan oscurecer la luz.
de Dios. Las tinieblas, hermanos, siempre están asociadas al pecado y la inmundicia, pero al ser Dios luz, no hay posibilidad alguna que sea contaminado con oscuridad. Dios permanece inmaculado y sin mancha. Dios permanece imperturbable por la oscuridad del pecado. Por eso la luz de Dios demuestra su santidad y pureza. En cuarto lugar, muestra que Dios es quien guía a los suyos. Es la luz que ilumina nuestro camino, hermanos. Sin su luz estaríamos perdidos y no sabríamos a dónde dirigirnos. Así que Dios es el que guía a sus hijos. Y en quinto lugar, Dios revela la imperfección del hombre. La luz muestra nuestra condición real. Cuando somos expuestos a la luz, nuestras imperfecciones se hacen evidentes y no hay nada que pueda esconder. Hermanos, nos podemos esconder o tratar de esconder, pero eso es como dice un dicho, son patadas de ahogado, porque no hay manera de esconderse de Dios. Ahora bien, Dios no es simplemente una luz, tampoco Él es portador de luz. La luz no es solo una característica de Dios, sino que Dios es luz en sí mismo. Así como Dios no es un amor, Dios es amor. Exactamente igual, Dios es luz. Ahora, Jesucristo, el Hijo, se revela como la luz visible de Dios. Y esto lo expresa Juan en capítulo 8, verso 12, donde el mismo Jesucristo proclama y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aunque Juan fue quien escribió el Evangelio, estas palabras que acabo de leer fueron expresadas por el mismo Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Además, también en la carta de Hebreos encontramos que el Hijo también es presentado como luz. En Hebreos 1:3 dice: el resplandor de su gloria. Describe a Jesucristo como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, destacando así el papel del Señor Jesucristo como la luz que irradia la gloria de Dios. Y el versículo continúa subrayando su poder para sustentar todas las cosas y su obra redentora al purificar nuestros pecados. Esta comprensión de Jesucristo como la luz divina nos lleva más allá de una mera ilustración, hermanos. Es una afirmación de la identidad esencial de Jesucristo con la naturaleza misma de Dios. Jesucristo es Dios y Él es el resplandor que revela la gloria divina y la redención, hermanos. Ahora, la última parte dice del versículo 5: y no hay ninguna tiniebla en Él. Y esto indica que Dios, hermanos, no se oculta de nadie y que Dios puede ser conocible. Recuerden el contexto, hermanos, porque esta afirmación poderosa de Juan lo que hace es desmantelar cualquier noción de un Dios oculto o reservado exclusivamente para unos pocos privilegiados, como enseñaban los falsos. Juan está respondiendo a la falsa enseñanza de que solo una élite espiritual tenía el privilegio de conocer verdaderamente a Dios a través de prácticas secretas. Recordemos que había un grupo de falsos maestros que enseñaban una espiritualidad suprema. Recuerdan que el mes pasado hablaba yo de eso. Habían estos falsos maestros enseñaban e insistían que solo una élite de iniciados
podían acceder al conocimiento de Dios. Y esto dividía a los creyentes en dos grupos: los que eran espirituales y alcanzaban ese conocimiento, y los que no. Así que Juan enfatiza que Dios no se esconde ni permanece en las sombras. En cambio, Él resplandece con claridad, revelando su pureza y santidad. Así que esta luz divina no solo ilumina, sino que también permite que Dios sea conocido. Y esto desafía la idea de una búsqueda esotérica, reservada para unos pocos iniciados. Dios es conocible, porque Él es luz. Ahora, en este contexto, Juan nos insta a comprender que Dios no está cubierto ni limitado a círculos selectos, sino que su luz resplandece para todos. Ustedes recuerdan, acaban de escuchar al hermano Isaac leer en Juan, y dice que la condenación del mundo es que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Es decir, que Dios quiere ser conocido. Pero como cuando viene la luz y penetra y muestra nuestro pecado, a la gente no le gusta. Entonces no viene a la luz para que no sea mostrado que sus obras son malas. Pero Dios es conocible y no está limitado a algunos círculos espirituales. Ahora, Dios quiere estar en relación, Él quiere ser accesible con aquellos que buscan conocerlo sinceramente a través de su Hijo Jesucristo. Así que la afirmación refleja la verdad de que la luz de Dios disipa cualquier sombra de exclusividad espiritual. Y esto permite que todos los creyentes puedan conocer y experimentar la presencia de Dios. En segundo lugar, tenemos el contraste: las tinieblas y la luz. El versículo 6 y 7 es donde esto habla. Después de que Juan establece que Dios es luz y puede ser conocido, él avanza y presenta el primer contraste entre las tinieblas y la luz. Recordemos que en nuestra introducción del mes pasado discutimos cómo la iglesia enfrentaba amenazas internas por parte de falsos maestros que intentaban armonizar el cristianismo con el pensamiento filosófico de la época. Es importante también recordar que la enseñanza de estos falsos maestros se centraba en la idea básica de que el cuerpo era malo y solo el espíritu era bueno. Para algunos de ellos, las acciones del cuerpo no tenían impacto alguno en el espíritu, ya que este último, al ser bueno, el espíritu al ser bueno, permanecía intacto, incontaminado. Y a partir de esta enseñanza, parecía que algunos sostenían que una persona podía tener comunión con Dios sin la necesidad de llevar una vida ordenada. Este contraste entre luz y las tinieblas cobra relevancia en el contexto de estas falsas enseñanzas, porque lo que hace Juan es que busca enseñarle a estos creyentes la verdad fundamental de que la vida cristiana no puede separarse en compartimentos. La vida del cristiano no puede separarse en áreas, como muchas veces hacemos o erróneamente hacemos. El cristiano es uno solo. Así que sí, lo que hace con el cuerpo afecta a su espíritu, por supuesto que sí. Lo que hace Juan al mostrar esta verdad fundamental, que no se puede dividir o separar en compartimentos, esto muestra que la comunión con Dios está intrínsecamente ligada con un estilo de vida ordenado y justo. Y en este pasaje, Juan está ayudando a estos hermanos de Asia Menor a discernir la diferencia entre seguir a Dios, que es luz,
y caer en la oscuridad de doctrinas distorsionadas. Por eso es de que el versículo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos. En la sociedad actual, a menudo las personas tienen dificultad para comprender textos simples como estos. ¿Por qué razón? Porque cada individuo hoy en día parece tener su propia verdad. Algunos intentan maquillar su realidad, como por ejemplo aquellos que utilizan las redes sociales para mostrar un estilo de vida incongruente con su verdadera situación. Por ejemplo, hay quienes tratan de proyectar una vida exitosa y dichosa en sus perfiles, cuando en realidad, hermanos, pueden no estar hablando ni siquiera con su cónyuge, es decir, no tienen comunicación con su cónyuge. En realidad están descuidando a sus hijos, pasan muy poco tiempo en familia, y este comportamiento solo refleja una falta de coherencia entre lo que dicen y cómo viven. Porque en una imagen yo puedo mostrar una realidad que no es. Y es lo que Pablo está tratando de decir. Digo, Juan presenta una enseñanza bíblica, clara y sencilla. Él simplifica la realidad espiritual en solamente dos colores: o es blanco o es negro. No hay grises, no hay intermedios, no hay una realidad alterna. Solamente o es blanco o es negro, es decir, o está en la luz o está en la oscuridad. Solamente hay de dos sopas. Lo que Juan está haciendo es advertirle a los creyentes que no tiene sentido afirmar tener comunión con Dios mientras se vive en tinieblas, como el ejemplo que les di. No tiene sentido decir o proyectar una vida que no se tiene, porque los únicos que se están engañando son esas mismas personas. Y es lo que Juan está diciendo. Está tratando de ayudar a los creyentes a que no se engañen. No se puede tener comunión con Dios mientras vivo en tinieblas o vivo como se me da la gana. Los falsos maestros propagaban la idea de que la forma de vida de una persona no afectaba su comunión con Dios. Y a lo largo de la carta, hermanos, queda evidente que muchos seguían vidas desordenadas, pensando erróneamente que mantenían comunión con Dios. Pero Juan señala con firmeza lo equivocados que están al intentar conciliar la luz y las tinieblas, ya que ambos son opuestos. No hay manera de conciliar la luz y las tinieblas. No hay manera. Cuando la Biblia menciona vivir en tinieblas, hermanos, se refiere a vivir en pecado. Es decir, estar separado de Cristo, sin arrepentimiento y sin conciencia del pecado. Y Juan destaca que el pecado actúa como una barrera entre el hombre y Dios. Esto subraya la necesidad del arrepentimiento para poder tener comunión con Dios. ¿Recuerdan cuál es el mensaje de Cristo cuando empezó a predicar? El reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y luego él mismo afirma que nadie va al Padre, nadie va a Dios si no es a través de Jesucristo. O sea que nadie se puede salir por la tangente, no hay otro camino. No hay tal cosa de que yo amo a Dios, pero vivo como se me da la gana. No necesito crecer en santidad, no necesito buscar la piedad. Yo amo a Dios en mi corazón, dice la gente. No hay tal cosa. Y Juan está ayudándole a entender a los creyentes que no se puede afirmar tal cosa. Ahora bien, hay una palabra clave dentro de estos versículos y es
andamos. Esta palabra se refiere a un estilo de vida, y la razón por la que hago este énfasis, o el énfasis en esta palabra, y considero que es muy importante, es porque en nuestros días, al igual que en los días de Juan, varias herejías se habían infiltrado en la iglesia. Y obviamente la más clara de todas es la que Juan aborda, que hoy en día se conoce como antinomianismo. El antinomianismo es una doctrina teológica que sostiene que los creyentes están libres de la obligación de obedecer las leyes morales o éticas establecidas en la Escritura. Por ejemplo, hay gente que cree que porque ya somos salvos por la gracia, por medio de la fe, entonces no estamos sujetos a guardar los 10 mandamientos. Esa gente son los antinominianos. Ellos dicen que como ya fuimos liberados de la ley por la gracia y la fe, entonces la obediencia a esas leyes morales no forman parte de la vida de un cristiano. Ahora, esta perspectiva puede llevar a la creencia que como los creyentes están libertos o librados de la ley, entonces están exentos a seguir las normas morales que la Biblia establece para su vida. En palabras más sencillas, hermanos, es que estos hombres son hombres sin ley, liberales y perversos. Ahora, el otro lado de la moneda, o la otra herejía, es el perfeccionismo. La doctrina del perfeccionismo es una perspectiva teológica que sostiene la posibilidad de alcanzar la perfección moral y espiritual en esta vida. Según ellos, en el contexto cristiano, el perfeccionismo implica que los creyentes pueden llegar a un estado de santidad completa y que es posible vivir sin pecado en sus vidas diarias. Y de esta postura de los perfeccionistas surgen los legalistas. Los legalistas son personas que creen que un cristiano, una vez salvado, nunca volverá a pecar. Algunos sostienen que si peca no es verdaderamente cristiano, y otros argumentan que cuando un creyente peca, pierde su salvación o cae de la gracia. Ahora, ambas herejías, las dos, aún siguen presentes en nuestros días. Están en nuestras iglesias. Por eso es de que Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y caminamos, es decir, vivimos en tinieblas como estilo de vida diario y cotidiano, entonces no somos honestos, somos hipócritas, ya que es incongruente afirmar que tengo comunión con Dios fuera de Él. No tiene sentido. Y luego Juan dice, pero si andamos en luz, otra vez la palabra, andar, esto es el estilo de vida, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después de haber refutado el error de pensar que se puede tener comunión con Dios aún viviendo en tinieblas, Juan ahora se enfoca en mencionar cuál es la verdadera comunión con Dios. Y la razón por la cual Juan aborda es la verdadera comunión con Dios es porque los falsos maestros sugieren que no solo no importa cómo se vive para tener comunión con Dios, sino que también ellos afirmaban que se podía tener comunión con Dios sin necesidad de tener comunión con los creyentes. Se podía tener comunión con Dios sin necesidad de tener comunión con otros creyentes. Sin embargo, este pensamiento solo revela que tal persona nunca ha conocido a Dios ni ha entendido el Evangelio. Aquel que piensa de esta manera, de que puede amar a Dios, pero a su hermano odiarlo, no conoce el Evangelio. No se puede decir amo a Dios y tengo comunión con Dios, pero me cae mal fulano, sutano, mengano.
No puedo decir que amo a Dios y tengo comunión con Dios, pero no me junto con aquel porque aquel no se parece a mí, no piensa como yo, no habla como yo y no es del mismo lugar de donde yo soy. No puedo decir que tengo comunión con Dios y no tengo comunión con mis hermanos. Es incongruente, es imposible. Por eso Juan le está diciendo, si andamos en luz, si verdaderamente ese es nuestro estilo de vida, en la luz, entonces tenemos comunión con otros. Si andamos en la luz, tenemos comunión con Dios y además también compartimos esa comunión con otros como resultado de que nuestros pecados han sido perdonados. Cristo purifica a su iglesia para presentársela a sí mismo, dice Efesios, como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La persona, hermanos, que se aparta del pueblo de Dios, se aparta de la santidad. Ya que estando solo, él no tiene lugar para su restauración cuando peca. La idea básica aquí de que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado es que si tenemos una verdadera comunión con Dios, también tenemos comunión con otros, y esto prueba de que hemos sido limpiados del pecado. Es decir, todo el mérito pertenece a Cristo. Por eso Juan habla de que hemos sido declarados limpios de culpa por la sangre de Jesucristo, su Hijo. La verdadera fe en Cristo no solo nos une a Él, sino nos une a un cuerpo de creyentes. Juan le dice a los creyentes a quienes escribe que no se puede tener a Cristo apartado de su pueblo. No puedo amar a Cristo y odiar a su iglesia. No se puede tener comunión con Dios y tener comunión con sus hijos. No se puede tener comunión con Dios y vivir como se me da la gana. Esto simplemente es imposible. Ahora bien, hermanos y hermanas, esta verdad profunda sobre la purificación a través de la sangre de Jesucristo nos lleva a entender que nuestra comunión con Dios va de la mano con nuestra comunión con otros creyentes. Al caminar en la luz y compartir esa luz con la comunidad de creyentes, experimentamos el perdón de nuestros pecados. El llamado a permanecer en comunión con otros creyentes no solamente es una cuestión de tener relaciones sociales. Este no es un club social, hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. El tener comunión con los creyentes es un reflejo de la obra redentora de Cristo. Su sangre no solo nos purifica individualmente, sino que también nos une como cuerpo de creyentes, conformando así una iglesia santa y sin mancha. Y por otro lado, la advertencia sobre apartarse del pueblo de Dios subraya la importancia de la comunidad de creyentes en el proceso de restauración, hermanos. La santidad no solo es algo personal, es también una realidad corporativa que se manifiesta cuando como comunidad de creyentes buscamos la purificación y buscamos vivir a la luz de la verdad. En tercer lugar, hermanos, vemos el engaño y la confesión. De los versículos 8 al 2 vemos dos cosas. La primera es el engaño, porque dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, es muy interesante, hermanos, observar cómo hay personas malintencionadas que tergiversan las palabras de otros. Porque eso es lo que está pasando. Recientemente inicié nuevamente un estudio sobre la historia de la iglesia y otra vez caigo en cuenta de que en muchas ocasiones el punto de partida de muchas herejías fue la forma en que distorsionaron y tergiversaron las palabras de los apóstoles. En el versículo 7, Juan afirma que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esto hace referencia a que a través del sacrificio de Cristo hemos sido declarados inocentes, sin culpa ante Dios. Es decir, por la sangre de Cristo hemos sido justificados. Ahora,
dado al conocimiento de que falsos maestros distorsionan las palabras, Juan se adelanta y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Nos engañamos a nosotros mismos porque no hay manera de que la verdad esté en nosotros. Y aunque, hermanos, pareciera ser una contradicción, esto no lo es. Ya que aquí no se refiere a un estilo de vida. Recuerden la palabra que les dice a unos minutos atrás. ¿Recuerdan la palabra? Hermanos, no se distraigan con el niño, ¿ok? Tranquilos. No se distraigan. Luego les explico. Hijo, ve con el abuelo. Ve con el abuelo. Tranquilos, hermanos, tomo un segundo para decirles lo siguiente. La iglesia está compuesta de niños, de familias, de padres y madres. Queremos que las familias estén con nosotros. Los niños están aprendiendo y es bueno que estén aquí. Así que no se ofendan, hermanos, ni se sientan mal. Todos estamos aquí para aprender. Queremos que las familias estén aquí. ¿Amén? La iglesia está compuesta de familias. ¿Recuerdan la promesa que le dio el Señor a Abraham? Y en tu simiente, en Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios quiere las familias. Amén. Muy bien. Nuevamente, Juan está consciente de que los falsos maestros distorsionan las palabras. Y él se adelanta y dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y aunque pareciera ser una contradicción, no lo es, porque lo que está haciendo aquí Juan es refiriéndose a un estilo de vida. Recuerden que les mencioné la palabra clave, caminar o andar. Y esto se refiere a un estilo de vida. Pero en este caso, no se trata de un estilo de vida, sino de que los creyentes ocasionalmente cometen pecado. No por elección constante, no porque ellos estén disfrutando el pecado, como cuando la persona vive en pecado, sino que debido a los residuos, a los remanentes de nuestra naturaleza pecaminosa, el creyente puede pecar. Parece que los hermanos a quienes escribe Juan estaban teniendo dificultades en entender la relación del creyente con el pecado. Por eso es de que primero les asegura que al tener comunión con Dios y con los creyentes, eso es evidencia de haber sido justificados por la sangre de Cristo. Han sido declarados justos. Sin embargo, al vivir aún en este cuerpo pecaminoso, ocasionalmente podrían pecar. Por lo tanto, les advierte que no se dejen engañar por las palabras torcidas de los falsos maestros, porque ellos torcían las palabras de Juan y los otros apóstoles. Juan, al abordar la relación del creyente con el pecado, quiere evitar malos entendidos y tergiversaciones. Por eso es de que subraya que si usted dice que no tiene pecado, o más bien afirma de que no tener pecado no se refiere a un estilo de vida exento de pecado. Todavía vivimos con los remanentes de nuestra naturaleza, sino que hay que reconocer la realidad de que los creyentes, aunque han sido justificados por la sangre de Cristo, aún pueden cometer pecados de manera ocasional debido a la persistencia de la naturaleza pecaminosa. Así que la advertencia de Juan es clara: no se engañen a sí mismos creyendo que la ausencia de pecado ocasional significa una completa perfección humana. Los creyentes, a pesar de estar justificados y declarados justos por la obra redentora de Cristo, siguen siendo seres humanos con limitaciones y vulnerabilidades. Pero ahora viene la segunda parte, la confesión.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda parte de nuestro tercer encabezado es la confesión. Y aquí Juan afirma que si reconocemos y confesamos nuestros pecados, el Señor en su fidelidad y justicia nos perdona y nos purifica de toda maldad. Esto me recuerda a Proverbios 28:13, donde dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es esta idea la que Juan está diciendo. Así que es crucial entender también, hermanos, que Juan no está justificando ni minimizando el pecado, sino que él está destacando la necesidad continua que el creyente tiene de la gracia redentora de Cristo. Aunque justificados, los creyentes deben permanecer vigilantes y humildes, reconociendo que la perfección completa solo la alcanzaremos en la consumación final, cuando el Señor vuelva, cuando estemos completamente liberados de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es de que Él habla de la confesión. Y mis hermanos y hermanas, la confesión no solo es un acto de reconocimiento delante de Dios, sino también un medio por el cual experimentamos la misericordia y el perdón de nuestro Dios. Al confesar nuestros pecados, revelamos humildad, una humildad que reconoce nuestra dependencia continua de la gracia de Dios. Nunca vamos a llegar a ser totalmente independientes, siempre vamos a depender de nuestro Dios, siempre. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados. Este proceso de confesión y arrepentimiento va a reforzar la relación que el creyente tiene con su Salvador. Esto va a mostrar la fidelidad y la justicia de Dios al perdonar y purificar a aquellos que sinceramente buscan su gracia redentora. Por eso es de que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos. Y la palabra no está en nosotros. Si una persona insiste en que no peca, o peor aún, si una persona no tiene conciencia de pecado, entonces él afirma que Dios es mentiroso. Sin embargo, Juan le dice a estos creyentes que esa no es una posibilidad, porque Dios es luz. Dios no miente. El que está equivocado es la persona que afirma que no tiene pecado. Juan, con una claridad incisiva, confronta la idea de que un creyente o que un individuo pueda afirmar que no ha pecado. Este tipo de afirmación no solo es falsa, sino que según Juan implica llamar a Dios mentiroso. Así que al negar la realidad del pecado, la persona se coloca en una posición de contradicción con la verdad. Y la verdad no tiene lugar en su corazón. La incredulidad acerca del pecado no solo es un rechazo a la realidad, sino también es un rechazo a la obra redentora de Cristo Jesús. Y Juan enfatiza que aquellos que persisten en negar su pecado están distorsionando la verdad, están tergiversando la verdad y por ende la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Y les vuelvo a leer lo que leyó el hermano Isaac. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Termino con palabras, hermano, con algunas palabras, tanto para los creyentes como para aquellos que todavía no comparten su fe con nosotros.
Para ustedes, queridos amigos, porque no puedo pretender que todos son creyentes, así que para los amigos que están en medio nuestro, este pasaje que acabo de leer revela el verdadero problema que enfrentan las personas, el pecado. Si usted no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, quien es la luz, entonces usted está viviendo, caminando en tinieblas. Esto significa que usted está bajo condenación, porque esta es la condenación del mundo, que las personas amaron más las tinieblas. Sin embargo, hay una buena noticia para usted, querido amigo. Hoy eso puede cambiar. Y Juan, el siguiente versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, querido amigo, yo lo animo a que se rinda a Cristo, crea en Cristo, arrepiéntase de su pecado, invoque el nombre de Cristo y será salvo. Hoy es el día de salvación. Y para mis hermanos y hermanas, la capacidad de reconocer esto, hermanos, la capacidad de admitir nuestros pecados es esencial para mantener una relación saludable con Dios. La negación del pecado no solo conduce al autoengaño, sino que también cierra la puerta de la gracia y el perdón. Por lo tanto, prestemos atención a lo que Juan nos dice sobre la importancia de la humildad y la honestidad frente a nuestras propias faltas y pecados. Para que la palabra de Dios pueda arraigar y transformar nuestras vidas, la confesión y la necesidad y la conciencia de la necesidad del perdón son fundamentales, son muy importantes, hermanos. Estemos seguros en Cristo y no nos dejemos engañar. Y que el Señor, hermanos, nos conceda la gracia de ser guiados por el Espíritu Santo hacia todo lo que es verdadero y hacia todo lo que es justo. Acompáñame a orar. Padre y buen Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque nos hablas, Señor, y porque eres bueno y misericordioso y traes tu palabra. Señor, yo te pido que tu palabra quede plantada en lo profundo del corazón de mis hermanos y de nuestros amigos. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo dando claridad y entendimiento, que sea tu Espíritu Santo dando convicción, que sea el Espíritu Santo transformando, trayendo vida, trayendo de la luz a las tinieblas a aquellos que aún caminan en la oscuridad. Y que sea tu Espíritu Santo aclarando en la mente de mis hermanos, aquellos que caminan en la luz, a vivir vidas consistentes y congruentes con nuestra fe. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponerse de pie, hermanos, por favor, mientras cantamos nuestro último canto.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos despedidos, hermanos.